Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de alcalorpolitico.tv. Esta tarde está con nosotros el comisionado nacional del INAI, el doctor Francisco Acuña Llamas. Hoy es el Día Internacional de Protección de Datos Personales. Ya por la mañana tuvieron un evento en el Colegio de Notarios donde al parecer, fue una respuesta positiva. Comisionado, bienvenido al Calor Político, y pues para platicar acerca de esto de los datos personales, que es posible que mucha gente no sepa de qué se trata, qué hace el Instituto Nacional para protegernos o qué debemos de hacer. Platíquenos, ¿qué tal estuvo en la mañana? ¿Cómo empezó? Mira, Ángeles, como tú bien dices, y este es el programa de Al Calor Político, pero ahí puedo decirte que en Veracruz, en todos sus rincones de este entrañable estado, se siente al calor social, al calor cálido, a la calidez de esta gente, de tus paisanos. Pues agradecido por la oportunidad del IBAI, el organismo de transparencia del estado de Veracruz. Los tres comisionados, Yoli, Fernando y Rubén, me invitaron, y a otros comisionados de los estados cercanos, para venir a encabezar aquí los trabajos, pues las celebraciones de un Día Internacional de Protección de Datos, que deben ser más que todo de alerta social, de alerta ciudadana, pues porque, como tú bien lo dijiste, la población en general, en el mundo, pero México no es la excepción, somos incautos. Los ciudadanos no tomamos en cuenta los peligros que tenemos cuando disponemos y damos datos de más. Y los damos pues porque somos sencillos, porque somos cándidos, porque queremos en lo general ir por el lado amable, correcto, y damos muchos datos que no merecían ser dados, de nuestra intimidad, de nuestra privacidad, y ese es de lo que se trata, poner de manifiesto el robo de identidad, que más bien dicho sería suplantación de identidad, que es uno de los elementos que están flotando en el ambiente del caso mexicano. Mira, la Conducef daba datos sobre esto, que en el 2014 por lo menos hay 20,000 denuncias de casos que tienen que ver con abusos de identidad relacionados con delitos en bancos, o sea, suplantación de identidad, cobros indebidos, pagos y compras que no hemos hecho y créditos que no teníamos por qué haber recibido, pues bueno, por suplantación de identidad a nivel bancario. En el año pasado ellos hablan de 28,000 casos. Pero tú y yo sabemos que si en el caso de los delitos en México, en todos los órdenes, hablamos de una cifra negra que es 5, 6 o muchas veces más grande que la oficial, pues estos casos de 20,000 o 28,000 son nada para los que están pasando. ¿Qué hace el INAI? Bueno, el INAI tiene una doble competencia. En este caso estamos hablando de el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es la máxima instancia o institución administrativa para la tutela de los datos personales, no solo ante las instituciones del Estado, los propios gobiernos, las instituciones públicas de nivel federal. Los organismos locales, en este caso el IBAI y sus similares, lo son respecto de su propia entidad federativa. Pero nosotros además lo somos respecto del mercado, o sea, en el ámbito de las instituciones privadas. Así es. Bancos, gimnasios, hoteles, hospitales, todos los despachos de abogados, todos los consultorios de médicos, de dentistas, de psiquiatras, de psicólogos. Y ahí donde dejamos nuestra información. Ahí dejamos toda nuestra información porque vamos ante profesionales a ser atendidos a un trámite, a una cuestión, en los hoteles donde nos hospedamos, en los hospitales donde nos atendemos, en los de análisis químicos, médicos, sí, en una cantidad de sitios, pero también donde nos divertimos, también donde vamos a contratar servicios, aunque sean pasajeros o mínimos o sencillos o instantáneos, dejamos datos por todos lados. Como se dice poéticamente, nos dejamos la piel por todos lados. Y esa piel de la privacidad, la dejamos ahí y pues naturalmente está presta para que muchos que se dedican a atracar ya... Exactamente. ¿Cuáles son esos riesgos que corremos los ciudadanos que tal vez de manera ingenua proporcionamos los datos para ser beneficiados de cualquier cosa, ¿no? Pues para beneficios, mira, por ejemplo, hay un riesgo que se llama buceo de basura. Nuestra basura, nosotros desechamos todos, recibimos una cantidad enorme de papeles de los bancos en lo que nos ofrecen o nos dicen cómo van nuestras cuentas o nuestras deudas, y dejamos esa basura sin destruirla y la dejamos así tal cual. Pues hay quienes se dedican a recolectar en los basureros, consiguen esa información, la asocian
y son profesionales de este tipo de delitos y naturalmente con ello tienen datos y se acercan a nosotros y nos siguen. Luego hacen llamadas a nuestros domicilios, contestamos ahí ingenuamente o contesta alguien que nos ayuda a cuidar la casa, se oye el chillido de un niño que da a entender que allá hay bebés. O sea, hay una cantidad de información que se va generando y estas personas son profesionales de este tipo de conductas y cuando menos acordamos. Luego hay otro tipo de acechanzas o de acosos, como tú bien decías, en la parte antes de entrar al aire. Por ejemplo, hay cámaras que por vigilar el cajero, de repente, pues también hay gente que somos ingenuos a la hora de usar el cajero, mostramos el PIN, no ponemos tan evidente, no protegemos y se van copiando, se van consiguiendo esos datos. Esa cámara se ve la tarjeta completa, luego sacamos por alguna otra razón otro elemento de identificación, entramos a todos los lugares donde entramos, normalmente nos requisan o nos requieren los datos, entregamos la credencial del lector, a veces le toman fotografía, ya ni siquiera es como antes que tomaban fotocopia, ahora es fotografía. Los mismos vigilantes, los de las casetas de vigilancia, a veces lo hacen por seguridad misma, pues ellos para cumplir su deber, decir, no, aquí entró todo el mundo y de aquí tenemos todos los datos. Sí, pero ¿a dónde van a dar esas bases de datos? Así es. Esas bases de datos son peligrosísimas porque, como te digo, recopiladas, unidas, esos datos aislados, se juntan y se vuelven en fuente de ataques a nuestra intimidad, a nuestra identidad, a nuestra privacidad. Estamos hablando, por ejemplo, de delitos como la extorsión, que de repente... la gente se sorprende de que le den información de sabemos dónde está tu hijo o tu hija. ¿Surge, puede ser, llega hasta ese límite? Mira, si en el pasado no muy remoto, porque yo pues, todavía tenía juventud, estaba más joven, había los directorios telefónicos. Sí. Y los directorios telefónicos estaba toda la referencia, el nombre de quién estaba, el número del teléfono. Y ahora ya de la no, casa. ya sabemos que pues ahora ya no los existen ahora, ya... pero ahora hay otras acechanzas. Entonces, ese tipo de registros aislados llevan a los profesionales del delito. Muchísimas de esas llamadas de extorsión sabemos ahora que se hacen desde los reclusorios, imagínate tú. ¿Por qué razón desde ahí? Pues no sabemos, pero porque es gente que está relacionada con el crimen de investigación, persecución y seguimiento de datos de personas que tienen económicamente potencial de ser pues, extorsionados. Se les siguen en los bancos, desgraciadamente no deja de ser el caso. Muchas veces se sabe que saliendo del banco te atracan, pues no te queda más que pensar o imaginar que pudiera haber habido un pitazo, porque llegan y te dicen, traes tanto dinero en la bolsa, como que no lo traes, dámelo porque si no acabamos contigo. Luego, pues naturalmente los secuestros. En cada uno de estos casos hay reportes criminógenos que seguramente se vuelven bases de datos que circulan por todos lados y naturalmente ya cuando le buscan y encuentran a alguien, la sitúan, la identifican, como yo te decía, es muy fácil extorsionarla. Que si hay bebé en la casa, lo siguen, ya el seguimiento ocular, óptico y todas las demás referencias o rastreos permiten saber cuándo esas personas son más vulnerables para algún tipo de ataque. Bueno, hay también una protección para estos datos personales, las instituciones bancarias o las tiendas departamentales, incluso ya vía telefónica, te dejan ahí esperando y dice, si usted quiere proteger sus datos, acceda a la página www, no sé. Sí, muchas veces. ¿Esto es bueno? Bueno, pues mira, te graban inconsultamente. Dice, va a ser usted grabado, esta llamada va a ser grabada. Bueno, pues, si a ti te interesa esa tarjeta de crédito, si a ti te interesa la reclamación que estás efectuando, la persona, la trabajadora o el agente que hace ese tipo de cosas, lo hace para protegerse también contra cualquier acusación que le pudiéramos hacer. Y si te están debatiendo que mereces un cobro que tú dices que no o lo que sea, pues es natural que esas instituciones graban. Pero el problema es que esa grabación, si bien no tiene validez ante un juez, sí puede ser el motivo para que tú ahí expongas elementos que luego pueden ser susceptibles de llegar a ser en tu contra. ¿Qué pasa? Pues por eso las instituciones privadas, todas, están obligadas a exponer el aviso de privacidad, para que tú tengas la garantía que tratar con ellos en cualquiera de los niveles, cualquier tipo de dato que les brindes, esos datos tienen que quedar bien guardados y protegidos y que tú, por supuesto, tienes el derecho a acceder a ellos y a conocer por qué se conservan e inclusive, naturalmente, exigir su cancelación, Ángeles, que esa es la parte que no estamos acostumbrados a hacer. Cuando tú has tenido algún tipo de experiencia, que todos las tenemos casi todos los días o muy seguido, con algún banco con el que tenemos o no tenemos trato financiero, trato de esa naturaleza como cliente o acreedor, etcétera,
podemos hacer a posteriori una reclamación. A ver, quiero saber con el banco tal. ¿Ante el órgano garante? Se hace primero ante el mismo banco, porque por eso tiene su aviso de privacidad, para poder demostrar que te avisó y te previno, que tuvieras tranquilidad. Y naturalmente, si te contesta con una evasiva o no te contesta, si estamos hablando entre el mercado, lo mismo con cualquier establecimiento comercial privado, desde luego, a nivel local o a nivel nacional, de estas tiendas departamentales, ya en todos lados hay, cada vez más hay cadenas, etcétera. Tú puedes, si te contestan con una evasiva o no te contestan en una cuestión ínfima que no va con lo que tú sabes que hay ahí de ti, de tus datos, puedes ir al INAI a exigir que el INAI te intervenga, exija esa información, el acceso que tienes que tener a esa información y en su caso la cancelación de datos personales. En el caso de las entidades, ¿el primer acercamiento puede ser con el órgano garante o ya No, tiene que ser directamente con mira, el INAI? si es sobre el sector público, si se refiere al ámbito de salud pública o de la vivienda del Estado, o de cualquier dependencia pública estatal, tiene que ser con el órgano garante, aquí con el IBAI. Pero si es respecto del mercado o los servicios empresariales privados, es directamente con el mismo sujeto al que le diste tus datos, al que le entregaste tus datos personales, y si te defrauda, te contestan con evasivas o te niega la información, vas ante el INAI. Tenemos nosotros la manera, vía nuestra página de internet, asistencia, te asistimos, puedes pedir ahí una llamada telefónica para que te asesoremos cómo hacerlo y de esa manera poder entablar una denuncia, un procedimiento ya de investigación en contra de esas instituciones privadas. ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿hay algunas cifras de sanciones contra bancos, sí, contra bancos, contra gimnasios, contra establecimientos mercantiles, contra tiendas departamentales? Hay un número importante nosotros hemos fincado sanciones por millones de pesos, la última fue a un banco por 30 millones de pesos. Claro, estas todavía no están firmes porque los bancos se han defendido y están peleando el que quede firme o no esa esa sanción, y naturalmente se van luego al Poder Judicial. Se pueden pasar ahí años y a veces no ver la luz. Apenas, fíjate, y esta es una parte que es pues no muy grata, pero hay que decirla, apenas se pudo hacer ya en firme, el INAI venció o fue respetada su sanción respecto de algunas de las primeras de estas quejas que se estuvieron estableciendo desde el 2011 para acá. Y ese dinero no queda en el INAI, queda en el lugar donde el domicilio fiscal de la empresa estaba, o sea, en la tesorería. En ese caso correspondió al Distrito Federal, entonces Distrito Federal, pero así puede pasar respecto de cualquier otra tesorería de los estados donde la empresa de la que se trate tenga su domicilio fiscal. O sea, ese dinero no va al INAI. Va a la tesorería local, pero lo importante es que cause un efecto y que se convierta en un mecanismo que ponga a estas empresas o instituciones mercantiles o privadas a tener mayor conciencia y a ser muy cuidadosos, porque estos datos personales pueden ahí mismo con ellas pasar de manera súbita a otro ámbito pues, criminógeno, en donde puedan ser estas localizadas y desgraciadamente ser usadas en contra de los demás. Ok, bueno, pues tenemos algunas participaciones de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Preguntan, bueno, y aquí tenemos un comentario. Tenemos una queja frecuente del señor Luis García Hernández que dice que alguien le robó la identidad y por su CURP ya no lo atienden en el Seguro Social y no ha podido solucionar. ¿Qué es lo que podría hacer? No, bueno, en este caso, como está referida con el Seguro Social, sí puede ir ante nosotros, ante el INAI, para que él le puede exigir al IMSS en un requisito que puede hacer directamente por la vía de Infomex, exigirle al IMSS que le explique por qué no le atienden y de esa manera desencadenar un procedimiento. Ahora, lo de la CURP si refiere que hubiese en ese trámite o en ese trayecto que él considera desafortunado, naturalmente, como todo indica, pudiera haber sido suplantada su identidad, verificar ahí ante qué empresas o ante qué instituciones privadas ha tenido ese mismo problema para que en todo caso, respecto de estas, haga la reclamación y si no le atenden, vaya ante el INAI. Pero por lo pronto él puede, por Infomex directamente ahorita mismo, iniciar el procedimiento para ser atendido y si quiere en este caso yo lo puedo asesorar, que me ponga el dato por Twitter, si está por redes sociales, que dirija su caso al INAI, en este caso al correo de nosotros, al INAI, a mi correo, puede ser francisco.acuna@,
inai.org.mx y nosotros lo asesoramos directamente para que si está en el IMSS algún tipo de problema que esté relacionado con él, le exijamos al IMSS que explique. Muy bien. Otro lector pregunta, ¿cuáles son los requisitos que una empresa o negocio, o en nuestro caso un periódico, debe cubrir para estar seguros de estar dentro de lo que ordena la ley en beneficio de los clientes o lectores? Sí, la Ley Federal de Protección de Datos Personales entre Particulares deja muy claros los requisitos, pero en principio es el de cubrir y expedir el aviso de privacidad. Cada vez que se colecta, así se dice, se recolecta, se reciben datos personales, desde que entra uno a la institución en el registro que hace uno, hasta para cualquier trámite en el ámbito privado, tiene uno que recibir esa información y resguardarla, ponerle el nombre, guardar un archivo y naturalmente seguir todas las indicaciones y sobre todo darle al ciudadano, al usuario, al cliente, la garantía que se está cubriendo con el aviso de privacidad, que quiere decir que se hacen responsables que cualquier información que él suministre, siendo personal, no se diga solamente, más aún la confidencial, debe ser resguardada con enorme cuidado y escrúpulo. Bien, otro de los lectores nos manifiesta que alguien le robó sus datos y con su RFC han sacado créditos a su nombre y no ha encontrado la manera de solucionar su grave problema. Pues exactamente, hay una cuestión, el INAI no es remedial para esto, son las procuradurías, ahí hay que ver si han sido créditos, tiene que ir ante la Conducef. Si la Prodecon puede ayudar en otro sentido, podemos situarnos en el caso de hacer una denuncia propiamente a la Procuraduría de Justicia del estado donde él vive, si es de Veracruz, y o hasta la Federal de la República, si presume que este tipo de acciones ya lo están a él circunscribiendo con acciones que ya lo están afectando concretamente. Nosotros lo que hacemos es una divulgación preventiva de cómo cuidar sus datos, porque no podemos sustituir ni a la policía, ni a las procuradurías, ni tampoco a la Conducef, que es la que tiene que ver, sobre todo que él habla de créditos, me imagino el peligro que tenga que ver con implicaciones bancarias podría ser. Ahora, hay otro problema en México, tenemos la homonimia, pues somos muchos, nos llevamos igual. Entonces, también eso facilita o propicia, ¿no?, situaciones. Pero la CURP es infalible, o debiera serlo, porque precisamente establece los datos que son únicos de uno, como la fecha de nacimiento, la localidad, etcétera. Y por eso la CURP es un dato personal, y un dato personal que no debe andar divulgándose, pero cualquiera lo puede obtener. Esas son situaciones que tenemos que seguir pues, motivando que se cuiden y que las instituciones respondan de esa manera y privilegien el derecho a la privacidad sobre incluso el derecho a la publicidad. ¿Cómo se ubica la entidad veracruzana con respecto a la protección de sus datos personales? ¿Sí hay participación ciudadana o hay un, digamos, desapego? Mira, en el país entero andamos muy bajos en el requerimiento que deberíamos de hacer, por eso venimos a reforzar la protección de los datos personales a todos los estados del país de manera permanente. En esta semana vamos a ir los comisionados del INAI a un número de plazas a las que hemos ido y otras a las que no habíamos ido. Desde luego siempre es insuficiente. Veracruz, como los estados de la República, se encuentra en la posición intermedia, en el sentido bueno y malo. ¿Qué quiere decir? En el bueno, pues que estamos haciendo acciones como estas, el IBAI y las instituciones similares. En el malo, pues porque la gran mayoría de la población no hemos estrenado el derecho a reclamar dónde hemos dejado nuestros datos personales. Hagámoslo como ejercicio, tomémonos la molestia, molestémonos haciéndolo para verificar y para de esa manera obligar a las empresas a que demuestren si están cumpliendo con el aviso de privacidad y con los demás trámites que tienen que ver con Y, por ejemplo, ¿cómo los ciudadanos podemos hacer esto que nos sea más sencillo a través de Internet? Digo, habrá mucha gente que no tenga el acceso. Por Internet o por la vía del Telinai, en este caso, te metes a la página de Internet, puedes hacer el ejercicio para buscar ahí asesoría. Hay mucha gente, por supuesto, como tú dices, que no navega en Internet. Son cada vez menos gente, pero esa gente merece una atención, se le puede asesorar vía telefónica. Lo importante es que nos atrevamos a pedir ayuda. Y te aseguro que de inmediato nos acercamos. A ver, yo fui a tal tienda departamental, no más por requisito, no más por saber. Quiero exigir, a ver, voy a la misma tienda y les digo, quiero reclamar mis datos personales, quiero saber cómo los tienen guardados, qué datos míos tienen para saber si están actualizados y en su caso pedir la cancelación. Lo que pasa, ¿qué nos pasa también, Ángeles? Muchos tememos la repercusión.
¿no? Entonces, decir, a ver, si me atrevo a reclamarle a esa tienda departamental mis datos, no me van a volver a dar crédito, no me van a querer vender. Bueno, pues es un feliz problema, hombre. Nos puede pasar con el banco con el que tenemos nuestras cuentas, con el que dejamos de haberlas tenido. Cuando menos empecemos con aquellos lugares donde creemos que tenemos menos efectos a la inversa. Cancelamos una tarjeta de crédito. A todos nos ha pasado y todos lo hemos hecho. Pues ya que la cancelamos, reclamemos para saber cómo quedó esa información. Si el banco te niega la información o te da una información inexacta o incompleta, vas ante el INAI por la vía de protección de datos entre particulares. Y es un intercambio de datos personales entre instituciones porque, por ejemplo, si una persona solicita un crédito con una institución bancaria X, pasa que después se viene como en cadena, empieza a hablar el otro banco y la otra tienda. Entonces, sí ocurre en realidad esto que se cruzan los datos personales. Así se llama, cruzamientos indebidos, clandestinos de datos personales. Las empresas que pertenecen al mismo dueño o al mismo consorcio, es muy común que si hay una tienda que ofrece servicios bancarios y además hospitales y además luego tienen servicios de préstamo de ahorros, los ahorradores, o de préstamo o de venta de estas de farmacias, etcétera, es muy común que entre ellos manejan la misma información. Qué casualidad. Por supuesto que esto hay que seguirlo y hay que reclamarlo y hay que hacerlo valer. A mí me acaba de pasar. Hace poco, te digo, recibí yo tengo un seguro de gastos educativos para mis hijos y me pusieron un correo de la misma institución. Oiga, queremos saber cómo fue la evolución del cáncer, del tumorcito canceroso que se les estirpó. Dije, a ver, ¿pero cuál? Entonces yo mismo les puse un correo, a ver, pues ¿cuál? Sí tuve un tumorcito en un dedo, no fue canceroso, pero aún si hubiera sido, a ver, ¿por qué los tienes tú? No, pues es que el hospital mandó el dato a la agencia de seguros, porque curiosamente tienen algún tipo de relación económica o comercial. Imagínate lo grave de este caso. Y en otro caso a mí me hubiera significado eso, que me subieran la cuota del seguro, porque me pondría yo en una situación de mayor riesgo, de salud probable, ¿no? Y o me niegan el servicio o me dicen simplemente usted no puede ser asegurado. En fin, imagínate, es un caso ahí de tráfico de datos personales y que lo peor es que se hace de manera habitual. Circulan en México muchísimos datos personales de manera indebida. Como tú bien dices, como ping-pong, pasan bases de datos en un instante, se filtran de un lado a otro, de un banco a una empresa de seguros o a una empresa de cualquier tipo, y lo mismo te siguen y te persiguen, porque también, ¿qué pasa con la internet? Cuando tú ingresas a una página de cualquier tipo, de inmediato te llegan correos o te siguen datos que tienen que ver con eso. Si te metiste a ver un tema de deporte X, de inmediato te empiezan a llegar correos o datos sobre ese deporte, o sobre la afición que tienes, o sobre el tipo de interés que tienes por gusto, o por afición, o por diversión, o lo que sea. Entonces, esto no se puede evitar, porque también la telemática funciona. Así te siguen los seguidores, pues quiere decir que hay maneras de darte seguimiento, la geolocalización y también la georreferenciación que hay sobre tus ingresos a la internet, a páginas de cualquier tipo. Oiga, ¿estamos en un estado de indefensión? Pues por eso hay remedios, aunque sean tímidos y pocos, que hay que empezar a usar para poder fortalecer esta vía y de esa manera contravenir o contraponer las acciones inerciales. Pero sí hay una indefinición digital. En el mundo hoy vivimos en una doble dimensión. La mayoría de la gente vivimos en la dimensión ya virtual, para bien y para mal. O sea, entonces hay que tomar medidas, sobre todo por los menores, claro, que son más indefensos, y nuestros mayores también, sobre los cuales hay mucha información y que ellos ni cuenta se dan. ¿Podrían establecerse algún tipo de delegaciones del INAI en las entidades para, pues no sé, que la gente se sienta más cercana? No, porque eso generaría más burocracia. Por eso hay un Sistema Nacional de Transparencia, y en ese Sistema Nacional de Transparencia los organismos locales estamos muy conectados de manera permanente para precisamente brindar atención. Y si alguien no encuentra manera y no le entiende, pues sí puede ir al órgano local a pedir asesoría para que lo orienten y lo ayuden a hacer su trámite de reclamación, que en tu caso pudiera ser ante el INAI. Muy bien. Comisionado, pues no sé si usted desea agregar alguna otra cosa que se nos esté pasando por ahí, no, alertar y hablar con la ciudadanía. Pues hay muchas cosas. Gracias a ustedes, los medios de comunicación, podemos llegar de mejor manera, para bien, en todos los sentidos. Nuestros servicios son un deber de nosotros, tenemos el deber de responder, de atender, y pues ustedes nos hacen el favor de hacernos llegar a todos los rincones de la geografía nacional
estaremos alertas desde allá en la Ciudad de México, pero desde el IBAI también hay manera de conectar los servicios. Agradezco mucho esta oportunidad. Oiga, y ya nada más se me ocurre preguntarle, ¿esos datos también se van para partidos políticos? Sí, hombre, ese es otro problema. Los partidos políticos también usan su padrón y el listado nominal que tienen los partidos políticos es enorme y va dirigido a toda la población con derecho a votar. Por esa razón, muchísimos casos hemos tenido, pero no hemos podido iniciar competencia porque nosotros hasta el 6 de mayo vamos a tener competencia sobre los partidos políticos. Pero, por ejemplo, hay muchas reclamaciones que hay sobre un partido, sobre todo, pero también de otros, por uso de datos personales que les han llegado. Cartas. Pues sí, les llegan cartas y les llegan hasta tarjetas de descuento y pases para cine o para otros espectáculos, que hay personas que dicen, bueno, ¿y a mí por qué me llega esta información? Yo ni siquiera milito en ese partido o nunca he ido a un evento de ese partido. ¿Y ¿no? entonces podrás sancionar? Nosotros vamos a poder intervenir en lo que se refiere a la parte de los partidos políticos, como son instituciones de interés general, o sea, no son del ámbito privado, vamos a poder enderezar procedimientos que les van a costar sanciones que no vamos a fijar nosotros, el INE. ¿Y por qué en mayo? Porque hasta el 6 de mayo surte competencia plena la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y los partidos políticos ya van a ser sujetos de nuestra intervención. O sea, ahorita que estamos en proceso electoral deberían de estar alertas, atentos. Sí, pero nosotros como INAI hasta el 6 de mayo, pero por lo pronto ahorita que hay procesos electorales en varios estados del país, 13, los ciudadanos veracruzanos, como los que tenemos estados en donde hay los zacatecanos, yo soy zacatecano, pueden hacer uso de este derecho a reclamar qué está pasando con sus datos por uso de estos partidos políticos y lo que hagan lo pueden hacer avisando al IBAI en este caso y si presumen en este caso que haya alguna triangulación entre el partido político y alguna empresa privada, pueden irse contra la empresa privada, pero no contra el partido todavía ante el INAI. Por la vía que estábamos diciendo. Muy bien, pues le agradecemos mucho que haya estado aquí, a todas las personas que nos siguieron a través de las redes sociales, que nos hicieron llegar sus preguntas. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y por supuesto los invitamos a que continúen la información a través de alcalorpolitico.com, a todo el equipo de la redacción, a todas las personas que hacen posible esta transmisión, a María Viveros, que es la coordinadora de alcalorpolitico.tv. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.